Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este ponchito con capucha. Al final del video tienen la medida en centímetros. Trabajaremos con lana industrial doblado en 3. Este será el otro color que va a ir en los bordes. Son 80 por 80, aquí está el 0 o 160 puntos. Tensión 7. El contador en 0. Es la fila 9. Tensión 10. Después de tejer una fila en tensión 10, poner en tensión 7 nuevamente. Es la fila 20. Doblar. Pasar el carro sin tejer, y para eso aquí ponemos en poner el contador en 0. Vamos a empezar tejiendo por el centro. Para eso sacamos las agujas de aquí, dejando en el centro 40 puntos o 20 por 20. Ponemos en H para que no tejan estas agujas. Trabajaremos con tensión 4. Vamos a trabajar tomando 2 puntos por lado. Aquí voy a pasar a la línea de 2 agujas y aquí debemos tejer envolviendo, así. Aquí envolvemos en la primera aguja de este lado y aquí 2 puntos para tejer. Ya ponemos en la fila D. Y así vamos tejiendo, de aquí envolver y aquí ahora 2 puntos o 2 agujas. Ya, ahí también. Ahora en este lado. Es la fila 40 y estamos en 60 por 60 más estos dos. Ahora ahí envolvemos uno. Ahora solo vamos a poner en la línea D una aguja.
De aquí también uno. Y así vamos trabajando. Ahí. Envolviendo de esta forma. Ahí el otro. Es la fila 82, ya hemos tomado todos los puntos de ambos lados. Tejer recto. Es la fila 90. Reducir un punto. Y de cada lado un punto. Es la fila 100. Reducir un punto. Es la fila 110. Es la fila 120. Es la fila 130 y reducir un punto. Lo mismo de cada lado. Es la fila 140. Es la fila 150. Hasta allí hemos reducido 6 puntos de cada lado. Ahora directo aumentamos 6 puntos a cada lado. Ahí. Enhebramos. Aquí también tenemos que agregar 6 puntos. Son 6. Es la fila 156. Aquí vamos a reducir un punto por lado cada 2 filas. Entonces, un punto aquí. Y un punto aquí a reducir. Y nuevamente un punto. Y así vamos reduciendo cada 2 filas. Es la fila 196 y hemos reducido hasta 60 por 60. Ahora vamos a reducir ya 2 puntos. Aquí también 2 puntos. Hasta ahí son 44 por 44 y es la fila
212. Ahora vamos a reducir 3 puntos. Son 3 puntos. Y aquí también 3 puntos. Es la fila 228 y hemos reducido hasta llegar a 20 por 20 o 40 puntos, que es en el centro. Y esto será para el cuello. Ponemos en tensión 10 y ahí los remallamos. Para el delantero debemos tejer lo mismo, de la misma cantidad como en la espalda, hasta la fila 150, que es aquí. Es la fila 150 en el delantero. Debemos tejer por separado para formar el cuello. Sacar agujas, 8 puntos, 4 de un lado y 4 del otro. En el centro está el 0. Ahí lo tenemos, y de este lado sacamos las agujas delante. Aquí debemos aumentar 6 puntos directos como hicimos en la espalda. Enhebrar. Poner en H para que no vayan a tejer estas agujas. Sin embargo, aquí debemos poner en la línea D, porque tienen que tejer. Ahí. Nuevamente sacar las agujas aquí a la línea D. Es la fila 156. De este lado debemos reducir, así como hemos reducido en la espalda. Ahora aquí reducimos un punto. Aquí es un punto cada 2 filas. Para el cuello es la fila 162 y reducir un punto. Es la fila 168 y reducir un punto acá. Es la fila 174 y reducir un punto.
es la fila 180 y reducir un punto. Es la fila 186, reducir un punto aquí. Es la fila 192 y reducir un punto. Aquí es, en la fila 193 hemos reducido 2 puntos. Ahora es 195 y reducimos 2 puntos. En la fila 196 y 60 por 60, como era en la espalda. Ahora debemos reducir 2 puntos. Aquí 2 puntos también. Aquí son 2 puntos. Ahora sí, aquí un punto. Hemos reducido 3 veces 2 puntos. Ahora ya es a un punto. Aquí seguimos con 2 puntos. Esto es ya lo mismo que en la espalda que estuvimos trabajando. Hasta ahí vamos a reducir y serán desde el centro 22 puntos. Al otro lado igual será 22. Aquí estamos ya en 44. Desde acá ya tenemos que reducir 3 puntos. Ahí hemos terminado un lado del delantero. Finalizando en la fila 224. Para este lado poner en H para que vayan a tejer estas agujas y bajar a la fila 150 el contador. Aquí debemos aumentar 6 puntos y tejer como en el otro lado.
tejemos la capucha. Aquí en el medio está el 0 y trabajamos solamente a este lado, desde el 0. Tomamos 10 puntos. Ahí son 10. Aquí está el 0. Seguimos trabajando con la lana doblado en 3 y tensión 4. Aumentar un punto de este lado. Aumentar un punto a este lado también. Aumentamos un punto. Aumentar un punto. Otro punto más. Son 22 puntos y es la fila 26. Ahora aumentaremos 18 puntos. Con eso llegará a ser a 40 puntos. Debemos enhebrar. Aumentar un punto. Aumentar un punto. Debemos aumentar cada 3 filas un punto. Es la fila 86 y está aquí en 60 puntos. Del 0 acá son 60 puntos. Es la fila 106. Esta parte es recto. Ahora reducir un punto cada 2 filas. Es la fila 134 y está aquí en 46 puntos. Ahora reducir 3 puntos. Nuevamente reducir 3 puntos. Es la fila 138 y son 40 puntos. Poner en tensión 10. Ahora remallar. Y con eso terminamos. Este es un lado de la capucha. El otro se debe tejer lo mismo, pero en esta dirección, del 0 para este lado. Aquí ya tengo.
y este viene a ser aquí, el otro lado de la capucha, de esa forma. Tejemos esta parte. Aquí ya tengo también adelantado de este lado. Es 25 por 25 o 50 puntos. Tenemos las agujas intercaladas. Ahí juntamos con el otro. Debemos trabajar en tensión 7. Mantenemos la lana doblada en 3. Poner el contador en 0. Es la fila 10. Cambiar la tensión a 10. Tensión 10. Una fila. Volver a la tensión 7. Es la fila 20. Ahí tenemos el ribete. Y de aquí ya lo subimos esta parte ya con crochet. Para el ribete del cuello trabajaremos al 100%, 200 puntos. Empezamos con lana auxiliar. Tensión 7. Es la fila 5. Aquí dejamos 3 puntos y se formarán de 3 puntos también el ojal, y aquí son 8 puntos. Entonces aquí 3, otra vuelta 8 puntos y aquí 3 para el ojal. 4 ojales, 1, 2, 3, 4. Y aquí estos 3 puntos tomamos y pasamos de esa forma. Aquí también 3, aquí lo otro 3 también, y aquí lo mismo 3. Aquí lo mismo, dejamos al inicio 3 puntos y es 1, 2, 8, por 8 puntos separa y serán 4 ojales también. Es la fila 10. Ahora ponemos en tensión 10. Cambiar de tensión después de tejer una fila. Es la fila 17. Ahora continuamos con el ojal. Tomamos de aquí 1,
2, 3 y 4. Aquí hay 3 puntos que hemos bajado con otro color. Los retomamos los 3. Ahí. Lo mismo trabajamos con estos otros y del otro lado. Es la fila 21 y bajamos con lana auxiliar. Aquí ya tenemos terminado y debemos tejer las agujetas. Aquí formado ya uno y esto es, doblamos de esta forma. Solamente la parte del blanco, 40 centímetros, 41 centímetros, 44 centímetros, 14 centímetros, 44 centímetros. Tomando en cuenta la parte del cuello de aquí de atrás, en esta parte son 14 centímetros, de aquí a ahí. Solamente el blanco, 16 centímetros, de aquí, del cuello de acá, 21 centímetros, o de esta parte, 24 centímetros. Con eso hemos terminado. Espero sus comentarios.
y nos vemos en el siguiente video.